En la lucha para frenar el cambio climático, hay pocas soluciones más debatidas que la de plantar más árboles. Suena simple, los árboles absorben CO2 de la atmósfera para crecer, por lo que plantar más ayudaría a eliminar gases de efecto invernadero. El problema es que los esfuerzos de plantarlos no siempre funcionan según lo planeado. Por ejemplo, entre 1974 y 2012, el gobierno chileno ayudó a financiar la plantación de más de 1 millón de hectáreas de árboles nuevos. Sin embargo, un análisis reciente sugiere que este esfuerzo multimillonario no resultó en grandes logros para el almacenamiento de carbono. ¿Qué salió mal? Chile se centró en la aforestación, la plantación de árboles en lugares que durante mucho tiempo han carecido de bosques o nunca los han albergado. A diferencia de la reforestación, la práctica de restaurar bosques recientemente degradados. Muchos gobiernos y organizaciones internacionales defienden la aforestación para alcanzar altos objetivos de plantación, que requieren enormes cantidades de tierra. El Desafío de Bonn, lanzado en 2011 por el gobierno alemán y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, pretende restaurar 350 millones de hectáreas de tierras degradadas en todo el mundo para 2030, en parte mediante la aforestación. Muchas empresas también han aprovechado la plantación de árboles para contrarrestar las emisiones y, a veces, la mala prensa por contribuir al cambio climático. Un análisis de Oxfam de 2021 concluyó que la superficie necesaria para alcanzar los objetivos establecidos por 4 grandes productores de petróleo y gas requeriría una superficie del doble del Reino Unido. Aquí es donde las cosas se complican. Para ser un sumidero de carbono a largo plazo, los árboles necesitan crecer hasta la madurez y permanecer en su sitio. La mayor parte de la financiación para la aforestación de Chile se destinó a la industria forestal comercial, que amplió drásticamente las plantaciones de árboles, en su mayoría no autóctonos, en algunos casos incluso arando bosques autóctonos. Según un estudio, de media, los bosques naturales almacenan 40 veces más carbono que las plantaciones. Un árbol maduro puede absorber hasta 22 kilogramos de dióxido de carbono al año. Pero los árboles de las plantaciones se talan. Además, el pino y el eucalipto, 2 árboles de plantación común, son altamente inflamables, por lo que los beneficios en el almacenamiento de carbono pueden esfumarse rápidamente. Y no todo el terreno debería ser forestal. En 2019 se estimó que, de las 100 millones de hectáreas de tierra destinadas a una iniciativa de plantación de árboles en África, la mayoría eran sabanas. La caída de árboles en las sabanas africanas amenaza a la fauna que se desarrolla bajo la luz del sol y en espacios abiertos. Y los incendios, ni hablar del paso de un elefante, pueden acabar rápidamente con años de crecimiento. Mientras tanto, la vegetación natural de una sabana almacena la mayor parte de su carbono bajo tierra, donde está protegido del fuego y de herbívoros hambrientos. Plantar árboles también puede tener consecuencias imprevistas en lugares que reflejan la luz solar naturalmente, como las tierras secas o nevadas. Estos árboles podrían absorber más rayos solares, lo que aumentaría la temperatura. No es que no debamos plantar árboles, pero para tener más posibilidades de éxito, los programas deberían estudiar qué especies plantar, en qué tierras y cómo protegerlas a largo plazo. Hoy, Chile está priorizando la plantación de árboles autóctonos en lugar de madereras. Algunos investigadores afirman que una forma eficaz de reverdecer el planeta es proteger los bosques y dejar que la naturaleza haga el trabajo. En tierras recientemente deforestadas, las semillas aguantan en el suelo y crecen nuevos brotes de los tocones viejos. Con el tiempo, los pájaros y el viento traen semillas de bosques cercanos. Otros apoyan programas que practican la regeneración natural asistida. Ayudar a la naturaleza eliminando los pastos que compiten con los plantones, evitando el pastoreo e incluso plantando árboles en pequeñas zonas. Entonces, ¿cuándo es malo plantar árboles? Cuando se colocan árboles equivocados en lugares equivocados. Es malo cuando se usa erróneamente como una solución general, en lugar de abordar problemas más complejos como las emisiones de carbono y la deforestación activa. También es malo plantar árboles cuando las empresas y los gobiernos lo hacen para limpiar su imagen,
e invierten en iniciativas sin posibilidad de lograr las compensaciones de carbono que prometen. Las mejores inversiones en un futuro más verde son reducir las emisiones de carbono y proteger estos bosques para que no sean destruidos. Proteger y preservar nuestra naturaleza debe convertirse en una prioridad para cada país, empresa y comunidad del mundo. Si quieres saber qué pasos concretos puedes tomar ahora mismo para ayudar a que esto suceda, visita ed.ted.com/Earth School.